Sí, Listo, perfecto. Iniciar presentación. Bueno, entonces, bienvenidos a su clase de español. Esta es la tercera, si no, es la tercera clase de español. Recordarles cómo aprender un nuevo idioma y no fallar en intento. Tengan en cuenta la escritura, la escucha y la oralidad. Entonces, como desde sus casas, la escritura, lo que vayan viendo en las diapositivas, por favor vayan anotándolo en un cuaderno, cómo es que pues, se escribe, cómo es que llevan los acentos, e ir practicando eso. También el tema pues de la escucha, si están escuchando canciones en español, viendo series en español, o pues con subtítulos está súper bien. Y la oralidad es que ustedes desde sus casas practiquen cómo es que se pronuncia pues como tal las palabras del español. Bueno, entonces, vamos a conocer el verbo tener. Esta es la conjugación que vamos a tener, es en presente. Entonces, el verbo tener, entonces, yo tengo, él, ella, esto, cuando coloco la palabra esto o el pronombre, como tal, el pronombre esto, es un objeto, es un animal, eh, como ustedes quieran, pues determinar la palabra esto, ya sea como objeto, pues prácticamente esto es para objetos, pero también se puede pues denominar para animales. Por ejemplo, ¿que cuántos años tiene tu perro? No, mi perro tiene 5 años. Entonces, como que eso es importante tenerlo en cuenta porque pues hay que hacer la diferencia entre pues objeto y animal, porque pues los animales ya son sujetos de derecho. Y también tenemos usted. Acuérdense que pues yo hacía la diferencia entre el pronombre usted y tú. El usted es cuando pues no se tiene la confianza o pues cuando se es más formal. Y el tú cuando ya hay una confianza establecida, ya hay una relación, ya sea de amistad, de familia, de pareja, o pues simplemente de pues que ya hay como una relación ya establecida. Entonces, él, ella, esto, usted tiene, tú tienes, ellos, ellas, ustedes tienen, nosotros tenemos. Este es un verbo fácil de aprender porque simplemente se le quita la ER y tenemos el verbo base que es como ten, o sea, la palabra. Ya, por ejemplo, para yo, para eu, entonces lo cambiamos por una GO. También pasa en la mayoría de verbos, pues de los verbos regulares, que es como yo tengo, yo hago, yo juego. Entonces, que se puede cambiar por el GO. Él, ella, esto, usted tiene. Entonces, simplemente lo mismo. Acá, pues no es lo mismo, cambia, se le agrega una I acá en la parte de la E. Y se le quita la R, entonces ya tiene, para tú se le agrega la S, entonces cuando ustedes vayan a hablar de tú o vayan a tutear, los verbos van a terminar en S, siempre van a terminar en S. Tú juegas, tú estudias, tú haces, tú compras, tú vas, tú lees, entonces esto es como lembren que quando eu falo de dicas, é muito importante que vocês também escrevam uma dica para quando vocês falem de tu, é que todos os verbos vão terminar com a letra S. Então, sigamos. Ellos, ellas, ustedes tienen, entonces lo mismo, la misma estructura, la IE, y se le agrega la N al final. Entonces, también para el resto de verbos, entonces ustedes juegan, ellos comen, siempre van a terminar en N cuando hablamos pues en plural. Y nosotros tenemos. Entonces, bueno, nosotros cuando podemos usar el verbo tener. Hay tres momentos en los que podemos utilizar el verbo tener, que es expresar una posesión o relación, que pues esto simplemente se conjuga el verbo tener más el sustantivo, para decir nuestra edad o pues para decir, por ejemplo, qué edad tiene algún objeto. Por ejemplo, esta casa tiene 20 años de construida y así. O expresar una necesidad. Por ejemplo, tengo hambre o tengo ganas de. Entonces, como se puede utilizar en esas tres ocasiones el verbo tener. Entonces, recuerden como pues esas reglas o esos puntos gramaticales
para que al momento de que ustedes vayan como a escribir en el español o lo vayan a hablar, puedan tener como más certeza y puedan tener más claridad como al hacer el uso de este verbo. Entonces, hagamos algunos ejemplos. Entonces, yo tengo que ir al supermercado. Este ejemplo, el de yo tengo que ir al supermercado, lo tenemos que ver como tal, como una... Esperen un momento, ya, listo. Ahí se sigue viendo la pantalla, ¿cierto? ¿O no? Sim, aham, tá vendo. ¿Se, Mas se ve ainda la no pantalla? verbo tener. Sí, listo, perfecto, listo. Aham. Entonces, una necesidad o una obligación. Entonces, acá precisamente es, yo tengo que ir al supermercado. Acá está. El verbo tener, más la palabra que, o pues el conector que, y el verbo en infinitivo. Cuando se habla de verbo en infinitivo, es el verbo completamente en su estado base, en su estado neutro. Entonces, yo tengo que ir al supermercado. Entonces, eso ya lo vamos a clasificar como una necesidad, porque no es como tal una pues obligación, sino que es una necesidad que tú tengas que ir al supermercado para pues abastecerse de comida. Yo tengo una bicicleta todoterreno. Entonces, cuando yo hablo de yo tengo una bicicleta, estamos hablando de posesión. Yo tengo 23 años, ya como lo había mencionado anteriormente, pues eso hace referencia o alusión a la edad. Tenemos acá por otro lado, ella tiene clases de economía por la tarde. Esto lo podemos ya ver como tal, pues entre posesión o pues obligación, porque es algo que ya está fijo, es un compromiso que ya está establecido. Entonces, cuando uno tiene el compromiso establecido, es una obligación. Y luego, él tiene un sobrino de 5 años. Eso ya es como la relación como filial de familia que hay entre pues dos personas. Luego tenemos los otros ejemplos, o sea, si se dan cuenta, yo voy estructurando como los ejemplos para primera, tercera persona y para plural. Entonces, de la mano derecha tenemos, ellos tienen que inscribirse para poder jugar al campeonato. Esto se refiere a una obligación, porque pues tiene que haber como un requisito para poder cumplir o para poder hacer alguna cosa. Listo. Ahora tenemos, ellas tienen un computador, se lo puedes pedir prestado. Esto es de posesión, entonces también se puede pues manejar de esa forma. Y por último, nosotros tenemos ganas de ir a una finca. Entonces acá es cuando ya se expresa una necesidad o un deseo. Entonces, como les decía inicialmente, cuando uno pues tiene un deseo o tiene como pues ganas de algo, uno conjuga de esa manera. Entonces nosotros tenemos ganas de ir a una finca, ella tiene ganas de comer hamburguesa, él tiene ganas de ir al parque y comer un helado. Entonces siempre se puede usar de esa forma. Y de otro lado nosotros tenemos un libro que te puede servir. Entonces acá eso ya también se puede usar como pues sugerencia y también como posesión. Entonces, chicos, respecto del verbo tener, ¿hay alguna duda? Não, tá tranquilo. Listo, perfecto. No, está claro, profe. Listo, perfecto. Entonces, sigamos con el verbo hacer. Este verbo me preocupa un poco porque es el verbo que más multiusos tiene, es el verbo que más, ¿cómo decirlo? Que se utiliza prácticamente para todo y que nos puede como tener diferentes alternativas al momento de hablarlo. Entonces, intentemos. Entonces, ahí ahorita más Profe, adelante, confieso señora. que, perdón, confieso que yo hablo un poco de español ya, pero el verbo hacer, principalmente en pretérito, yo tengo mucha dificultad de decir, porque, no sé, porque para mí es muy difícil. No sé, cuando voy a decir algo, siempre travo así, no sé, tengo una dificultad muy grande en decir lo verbo hacer. Listo, perfecto.
Então, fica tranquila, eu vou esclarecer como o uso do verbo hacer. Por el momento, vamos a verlo en presente, entonces, que es como el estado base del verbo. Ya más adelante, cuando vaya a explicar pasado y cuando vaya a explicar futuro, ya ahí voy a hacer lo mismo con los verbos. Entonces, el verbo ser, tener y hacer en pasado y cómo se va a hacer en futuro. Ahorita, mientras tanto, estamos como tocando el presente, pero voy a aclarar un poquito. Ahorita más adelante hay unas diapositivas que explican un poco más el uso y pues la conjugación del verbo hacer, porque si es un verbo que prácticamente se utiliza como para absolutamente todo, entonces ya ahorita les voy a explicar. Mientras tanto, revisemos. Gracias por participar, por abrir el micrófono, porque es importante yo conocer como sus puntos, es importante conocer como qué es lo que ustedes quieren mejorar. Entonces es muy importante saber eso. Y agradezco que hagan eso. Entonces, tenemos el verbo hacer. Entonces, yo hago, entonces, então, lembrem a dica que eu falava para vocês. Vocês, quando tem algum verbo, vocês vão lembrar na sua mente as primeiras letras da palavra. Então, para o verbo hacer. Então, temos a letra H e A. A e agregamos G e O. Então, para tudo, yo juego, yo hago, yo tengo. Entonces, acá yo hago, es un mismo. Él, ella, eso, usted hace. Entonces, simplemente le quitamos la letra R. Se elimina la letra R y normal. Para el tú se le agrega la S. Recuerden, siempre se le agrega la S cuando hablan de tú en los verbos. Ellos, ellas, ustedes hacen. Cuando tenemos pues el plural, se le agrega solamente la N. También lo mismo. Nosotros hacemos. Acá es lo mismo, entonces acá para esto se elimina la R y se le agrega el MOS. Una cosa que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, si están desde casa, pueden escribir en dos colores. Entonces, en un color escriben las dos primeras letras, en este caso, o acá pues, acá no, pues de este color, de un solo color. Acá está esta parte de otro color. Y en un color que ustedes vayan a distinguir, ya puede ser un color rojo para que pues tengan un poco más de retentiva en la mente. Entonces le agregan la S, le agregan la N y le agregan la MOS, porque es una forma en la que uno aprende a conjugar los verbos con los diferentes pronombres. Es como algo que el cerebro permite a ustedes como hacer captar el mensaje para poder conjugar más verbos más adelante. Entonces, si ustedes hacen como ese truco, G, O, pues acá no, tiene un solo color. Acá la S va de otro color, la N de otro color, MOS de otro color. Entonces, el verbo hacer es uno de los más versátiles que tenemos en el español. Es por ello que debemos identificar si es de acción, tiempo o clima o algunas otras situaciones que ya voy a explicar a continuación. Entonces, conozcamos más a profundidad el verbo hacer. ¿En qué ocasiones o en qué condiciones podemos utilizarlo? Entonces, en tiempo transcurrido. Esto es como una combinación que tenemos de hablar como pues en el presente, pero también del pasado. Entonces, tenemos, hace una hora llegué al trabajo. Ese llegué está en pasado, claramente, pero estamos haciendo alusión a un pasado no tan lejano, si me hago entender. Es un pasado reciente, es un pasado que ocurre dentro del mismo día. Entonces, hace una hora llegué al trabajo, hace un momento salió la profesora del salón, hace 7 años me gradué del colegio. Bueno, pues acá hace 7 años es para expresar pues ya tiempo pues longevo, pero pues esto ya es dependiendo de ustedes cómo lo manejen, ya bien sea como si es de un momento corto, más que todo lo utilizamos para momentos cortos, como decía, que ocurran dentro del mismo día, pero también lo pueden hacer alusivo para tiempo pues lejano. Entonces, esa es la única forma para hablar como de tiempo transcurrido. No hay ninguna otra forma.
para todos los pronombres es igual, es esta misma palabra, hace. Entonces, por ejemplo, hace 2 días todos jugamos fútbol. Hace una semana ella visitó México. Entonces, esa palabra lo utilizamos así, hace. No va a cambiar, es el mismo. Entonces, es una sola forma y ya. Entonces, pasemos a la siguiente. Clima o condición atmosférica. Entonces, hoy hace un día muy soleado. En este pueblo hace mucho frío. Entonces, es igual, utilizamos la misma palabrita que para tiempo transcurrido, para clima o condición, para hablar de esta de esta forma o de esta regla, es igual. Entonces, lo tenemos de la misma manera. Eso sí, si ustedes van a hablar en pasado, sería, por ejemplo, ayer hizo mucho frío en mi ciudad. Pero eso solamente cuando ustedes vayan a hablar de pasado, eso lo voy a explicar pues en el momento que hablemos de los 3 verbos bases en pasado. Ahorita estamos de momento en presente. Entonces, de presente van a utilizar eso. Hace, hoy hace un día muy soleado. A ver, ¿qué otro ejemplo? A ver. En Bogotá hace un clima muy frío. En Barranquilla hace calor en las tardes. Entonces, por ese lado tenemos listo el tema de clima o condición atmosférica. La siguiente, para actividad física. Existen muchos deportes y actividades cuyo nombre vienen pues de otro idioma o que simplemente pues tienen como esa forma universal de hablarlo. Entonces, en el tema de yoga, entonces el ejemplo sería, me gusta hacer yoga antes de salir a trabajar. Yo hago senderismo los fines de semana. Ellos hacen pilates por la tarde. Entonces, si se dan cuenta, son muy escasos los deportes que ustedes van a mencionar. Porque, por ejemplo, les voy a colocar un caso de la vida cotidiana que es, no todos los deportes van a utilizar o se van a conjugar con el verbo hacer. Porque al momento de uno decir, yo hago voleibol, no quedaría como bien dicho, o sea, se entendería pues el contexto de la oración, pero no está bien dicho gramaticalmente, porque correctamente sería yo juego voleibol. Entonces, para eso son como unos deportes que son muy específicos. Entonces, por ejemplo, también puede ser yo hago surf o yo practico surf. Entonces, cualquiera de las dos está súper bien, porque surf es como un deporte que ya es como de forma universal, que es como que se puede distinguir a simple mirada. Entonces, recuerden que es para ciertos deportes o actividades que vienen de otro idioma, que no tienen como traducción. Entonces sería, me gusta, pido disculpas por los ladridos de mi perro. Listo, ya. Pido disculpas por eso. Listo, entonces me gusta hacer yoga antes de salir a trabajar, yo hago senderismo los fines de semana y ellos hacen pilates por la tarde. Listo, tenemos otras situaciones en las que podemos usar el verbo hacer. Entonces, son las siguientes y es creer o suponer algo. Entonces, cuando ustedes ven que hay esto, un momento. Chao. Amén, igualmente. Listo, entonces, cuando ustedes creen o suponen algo o tienen algún indicio de alguna acción que pues que se vea reflejada en otros. Entonces, el ejemplo que tenemos es, se me hace que ellos no estudiaron para el examen. Então, eu vou falar um pouco de português. Vocês podem dizer como, mas você também pode falar de, eu acho que eles não estudaram para o exame. Também está certo, mas no espanhol também se usa o verbo hacer para falar disso, para quando você acha alguma coisa ou quando você acredita
o te insertes allí algo, y un indicio. Entonces, ya volviendo al español, entonces creer o suponer, también se puede decir como que pienso que ellos no estudiaron, pero más que todo es como esa duda que uno tiene, que uno utiliza, se me hace. Es como esa parte principal que se me hace y ya luego, ay, disculpen, se me hace y ya luego viene el complemento de la oración. Luego el siguiente contexto que tenemos es, o el siguiente ejemplo, es tú no habías viajado, te hacía en México todavía. Entonces, acá es como muy importante tener como cuidado porque pues, como les decía, ahorita por el momento estamos estudiando el presente, pero quiero hacer alusión también un poquito al pasado para que vean como esas diferencias de cómo se puede usar para esto hablar en el español. Entonces, ahí se está hablando en pasado, pero desde una condición en presente, porque uno se encuentra a la persona, entonces si uno dice a la persona como que, uy, pero ¿cómo así? Usted pues no estaba viajando, entonces te hacía en México todavía. Entonces es como que esa forma de que pensaba que estabas allá, entonces te hacía. Eso es como el pasado, pero pues como digo, eso les vamos a ver más a fondo cuando ya estemos estudiando pasado. Por el momento estamos estudiando presente. Entonces tenemos el se me hace. Se me hace raro que mi hermano no me haya llamado. Se me hace que hoy va a llover. Entonces como que es muy importante que tengan como claridad en los momentos en que se usa el verbo hacer. Entonces, espérenme un momento. Listo. El siguiente es simular o aparentar. Entonces, tenemos el ejemplo, es Laura se hace que está prestando atención, pero está en el celular. Carlos y Carolina hacen que trabajan y en realidad están descansando. Entonces, esto también es cuando pues se aparenta algo, o por ejemplo cuando ustedes dicen como que, ay, pero ella se hace como la que no es con ella, o por ejemplo, él se hace que es un santo, pero en realidad no lo es. Entonces, también es lo mismo que en la parte de arriba de creer o suponer, pero pues el contexto ya cambia, porque es para ya cuando se simula o se aparenta algo. Y por último, tenemos el de ejecutar una acción o reemplazar un verbo. Entonces, acá tenemos el ejemplo y es, yo hago unas empanadas deliciosas. El, el verbo hacer estaría supliendo el verbo cocinar. En el siguiente ejemplo es, ellos hacen unas manualidades con botellas. Acá estaríamos cambiando el verbo fabricar o elaborar. Entonces, es muy importante también como saber cuáles verbos se pueden suplir. Más que todo son los de acción o pues los de realizar algún tipo de actividad en específico. Entonces, se puede hacer como ese cambio. Entonces, yo hago, ellos hacen, que es la conjugación que teníamos acá de esta tablita, que es lo mismo que se puede utilizar para ejecutar una acción o reemplazar el verbo. Listo. Entonces, algunos ejemplos. Pues los ejemplos están un poco variados, teniendo en cuenta pues estas situaciones o condiciones en las que utilizamos el verbo hacer. Entonces, tenemos, yo hago unas hamburguesas mientras ustedes arreglan la mesa. Él hace pilates los martes. Bueno, ahí se me fue esa I. Ah, no, sí, está bien. Él hace pilates los martes y jueves por la mañana. Tenemos el otro ejemplo. Hace 5 meses que abrieron el nuevo centro comercial. Y tenemos nosotros nos hacemos como que no es nada nuevo. Entonces, quiero saber si alguno de ustedes tienen alguna duda respecto a las situaciones en las que podemos hacer uso del verbo hacer.
Hace mucho tiempo que yo no asisto películas. Perfecto. Está bien dicho. Muy bien. Perfecto. Me gusta. Me gusta que participen. Si alguien más tiene un ejemplo para hablarlo, adelante, con confianza, prendan el micrófono y hablen. Ya bien sea la pregunta más mínima que sea, la duda más pequeña, por favor, háganla, porque es muy importante que pues tengan claridad en estos temas. Y para eso estamos. Todos estamos para aprender, todos estamos para participar y así es como se aprende un idioma. Preguntando, participando, elaborando como pues esos ejemplos. Entonces, adelante si quieren participar o desde sus casas, ahí no hay ningún problema. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o quiere participar? Se deixar, eu falo para toda a vida aqui, Emanuel, melhor não. Listo. Entonces, sigamos. Aparte, pues, de estos verbos, yo les traigo vocabulario porque, pues, también es importante que aprendamos como un poco más acerca del vocabulario en español para ir como ampliando y poder ir hablando de mejor forma. Entonces, tenemos los días de la semana. Entonces, segunda sería lunes, terza sería martes, cuarta, miércoles, quinta, jueves, viernes, sexta, sábado o mesmo não muda nada, domingo é o mesmo. Então, yo cuando estaba estudiando portugués, era un poco complicado como el tema de los días de la semana, porque nosotros empezamos como tal el día lunes y cuando se habla pues de segunda, nosotros pensamos que segunda sería como un martes, terza sería un miércoles, pero pues eso ya es, de lo que yo alcancé pues a estudiar cuando estaba en la universidad, era de que precisamente el calendario se había organizado de que el domingo como tal era el primer día de la semana. Entonces, como el domingo era el primer día de la semana, por eso se utiliza como que el segundo en portugués, porque el lunes vendría siendo el segundo día de la semana. Pero pues acá ya en español cambia un poco. Ahí sería como que ustedes esto se los como aprendan, por así decirlo. Los únicos que no hay necesidad pues es sábado y domingo porque pues no cambia en absoluto, es exactamente lo mismo. Y esto sería eso, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Listo. Entonces, acá tenemos meses del año. Entonces, janeiro sería enero, febrero sería febrero, marzo, pues vendría siendo lo mismo. Entonces, la C cedilia cambiaría por una Z, que pues que es en la mayoría de los casos que hay en el español, que cuando tenemos C cedilia se cambia por la Z. Entonces, abril es lo mismo, no cambia en absoluto. Mayo sería mayo, lo cambiamos por la Y. Junio lo tenemos como junio. Y los últimos 6 meses, julio sería julio, agosto, lo mismo, no cambia en absoluto. Septiembre. Entonces, hay una regla en el español y es que a veces se utiliza como la M antes de B. O sea, hay unas palabras que nosotros utilizamos mucho. Ah, bueno, pues, y también la P antes de T. O sea, es como uno tener en cuenta esas combinaciones que uno tiene en las consonantes en las palabras. Entonces, septiembre. Octubre, pues sería para outubro. Novembro sería noviembre. Y diciembre sería diciembre.
Listo, entonces pues ese sería el vocabulario. Ustedes recuerden, allá desde sus casas vayan repitiendo después de mí de cómo es que se pronuncia. Entonces, una vez más, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Acuérdense que la R en el español va a sonar fuerte eh, porque pues en la mayoría de idiomas como es el inglés, el portugués y el francés, la R puede sonar un poco suave o un poco vacía al momento de hablar, pero en el español se va a hacer el acento en la R. Entonces, miércoles, martes, viernes. Y tenemos, por ejemplo, acá enero es una R suave, no es una R fuerte, es una R común y corriente, es de acento neutro, no es de acento fuerte. Partamos de eso. Entonces está la R de acento fuerte y la R de acento neutro. Entonces enero, pues igual, febrero igual, son de R de acento neutro. Tenemos marzo, que ya es una R de acento fuerte. Tenemos abril, que es una R de acento neutro. Y ya pues no veo como más así palabras con R. Y, bueno, julio, agosto, bueno, septiembre también es una R de acento neutro, octubre, R con acento neutro, noviembre, R con acento neutro, diciembre con acento neutro. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? Porque es que en serio me preocupa el tema, pues, del verbo hacer. Lo vamos a ir estudiando con calma, pues ahorita estamos de momento en presente, entonces no hay afán, porque pues con el presente ya es más fácil empezar a revisar el pasado o el futuro. Entonces, ¿hay algunas dudas respecto al verbo tener? ¿En qué situaciones se utiliza el verbo tener o del verbo hacer? Listo. Listo, chicos. Entonces, ¿hay alguna duda respecto de cómo se utiliza o en qué situaciones se utiliza cada verbo? Está claro, profe. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces me alegra que todo pues, haya estado claro para ustedes, que hayan entendido completamente. Acuérdense de que si hay alguna duda, por más mínima que sea o por más grande que sea, háganmela saber, porque sí es necesario que ustedes aclaren todo y que tengan súper claro eh, lo que es pues el idioma del español y pues no hay ningún problema, para eso uno está. Entre uno más errores cometa, mejor, porque así es como uno aprende. Así es como uno aprende y tiende a la perfección. Entonces, chicos, esta sería la clase por hoy. Entonces, recuerden, pues ya llevamos 3 verbos, que son los 3 principales, que es el verbo ser, hacer y tener, y ya pues el vocabulario que hemos venido estudiando durante estos días. Entonces, nos veríamos el próximo martes, o sea, ya prácticamente sábado, domingo, lunes, en 4 días nos vemos nuevamente. Entonces, muchísimas gracias por asistir y cualquier duda, ya saben, acá estoy. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, hasta luego, que estén bien. Tchau, Emanuel. Muito obrigado. Até semana Chao, que vem. Guillermo. Buenas Tá bom, noches, muchas gracias. con gusto.